Muchas gracias, Rafael, y gracias a la Comunidad de Madrid por darnos la oportunidad de presentar aquí la visión del operador del sistema en lo que se refiere al papel de esta tecnología, que es relativamente nueva, dentro de lo que es la operación del sistema y cómo puede aportar, digamos, a lo que es el suministro y a la calidad de servicio dentro del sistema eléctrico español. Yo en la presentación voy a hacer una breve introducción de lo que es el sistema eléctrico español y dentro del sistema eléctrico cuál es el papel de Red Eléctrica, quiénes somos nosotros. De alguna manera, como decía Rafael, bueno, pues con la última pregunta de la sesión anterior, pues se ha introducido el papel de la operación del sistema en general y lo que es nuestra actuación dentro de la integración de renovables dentro del sistema eléctrico español. Y ya pasaremos a ver lo que son en general, pues como digo, la integración de renovables dentro del sistema eléctrico español, y ya nos iremos centrando en lo que es ya propiamente el papel de la termosolar dentro de nuestro sistema, qué particularidades tiene esta tecnología, que de alguna manera ya se han ido tratando en las ponencias anteriores, y cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo lo visto de cara a cómo podría ser la operación del sistema con esta tecnología, con un grado de implantación un poco mayor del que tenemos ya en este momento, que es un grado de implantación, como hemos visto, importante. Tenemos, bueno, según nuestras cuentas, 1.250 megavatios funcionando ya en el sistema y somos el primer país del mundo en este momento por potencia instalada. Bueno, pasando ya a quiénes somos nosotros y cómo es el sistema eléctrico español. Bueno, Red Eléctrica de España pues, tiene una doble función de operador de sistema y transportista único, tal como lo define la ley del sector eléctrico desde el año 2007. En definitiva, nuestra función de operador de sistema lo que busca es pues, mantener las condiciones de equilibrio en el sistema eléctrico, que en todo momento, como ya se ha dicho aquí, pues coincida generación con demanda y haya un equilibrio perfecto entre ambas para que todos tengamos el suministro que queremos en el momento que queremos y cuando lo necesitamos, y con la calidad siempre homogénea y la máxima posible. En la función de transportista somos responsables del desarrollo de la red de transporte, somos propietarios de la red de transporte. Y recientemente Red Eléctrica ha comprado la red de transporte extrapeninsular, de manera que prácticamente es en este momento el propietario del 100% de la red de transporte, tanto en Península como en las Islas Canarias e Islas Baleares. Eso pues da las cifras que tenemos ahí. Somos propietarios de casi 40.000 kilómetros de líneas de transporte, repartidas básicamente en tensiones de 400 y 220 kilovoltios, que son las tensiones estándar de la red de transporte en España, y una capacidad de transformación también muy importante, pues cerca de los 75.000 MVA, transformación 402.20 o 400 a las tensiones de distribución, o en su caso, en algún caso, de 220 a tensiones de distribución. Pasando a lo que es ya propiamente el sistema eléctrico, nosotros nos situamos pues, de alguna manera en el centro de esta transparencia. La función de operador de sistema viene aquí representada pues, por esta imagen simplificada de nuestro centro de control, y nuestra función de transportista pues, viene representada aquí por esta imagen simplificada de una subestación. Desde el punto de vista físico, la red de transporte es el nexo de unión entre todos los medios de generación, y no solo de generación, sino que aportan energía al sistema, entendiendo como tales también pues las interconexiones internacionales. Como digo, todos aquellos que aportan energía al sistema ponen su energía de forma principal, digamos, sobre la red de transporte, y esta red de transporte vehicula esa energía hacia la red de distribución, ya propiedad de las empresas distribuidoras, y de ahí pues
llegue a los clientes, a los consumidores finales, salvo en algunos casos muy puntuales de grandes industrias que están directamente conectadas en la red de transporte. De la misma manera, también hay pequeña generación que en algunos casos directamente vuelca su producción sobre la red de distribución. Pero digamos que el esquema físico general es este que hemos visto. La función de operación de sistema, pues de alguna manera tenemos la responsabilidad de la supervisión global de toda esta física. Nosotros controlamos el nivel de generación en todo momento en el sistema, controlamos la disponibilidad de la red de transporte, verificamos que en todo momento se cumplen los criterios de seguridad para mantener la calidad de servicio, y todo esto pues lo hacemos a partir de una serie de instrumentos que tiene el operador del sistema, tanto para controlar la generación, tanto desde el punto de vista de mercados, tenemos los mercados de ajuste, como lo que es propiamente los sistemas tecnológicos que nos permiten ver en tiempo real tanto la situación de la red de transporte como la producción en cada una de las unidades de producción del país de cierta relevancia. En concreto, todas aquellas que tienen un tamaño superior a 10 megavatios o, de acuerdo con la última normativa aprobada, que están en agrupaciones, es decir, varias instalaciones más pequeñas, pero donde la agrupación suma más de esos 10 megavatios. Por supuesto, tenemos relaciones con todos los TSOs externos, con todos nuestros vecinos, con el TSO francés, el sistema francés, el portugués y el marroquí, que son los tres países con los que tenemos interconexión. Formamos parte, como también se ha dicho aquí, del sistema interconectado europeo, depende de las magnitudes que manejemos, pero podemos decir que nosotros somos aproximadamente el 12% del sistema interconectado europeo, si hablamos en términos de producción. Si hablamos en términos de demanda podríamos ser algo menos, y si hablamos en términos de longitud de red de transporte, pues podríamos estar también en ese entorno. Adicionalmente a todo esto, pues hay otro agente muy importante, muy relevante en el sistema eléctrico, que es el operador del mercado eléctrico, que, como también se ha dicho, es un único mercado eléctrico ibérico. Compartimos con Portugal un mercado eléctrico donde los productores y los consumidores de ambos lados de la frontera pues, participan en igualdad de condiciones prácticamente, y bueno, pues este operador de mercado es quien gestiona el mercado diario y hasta 6 mercados intradiarios, fruto de los cuales pues resulta las programaciones de la generación, que después son ajustadas por nosotros en la última ventana temporal antes de llegar al tiempo real. Digamos que el operador del mercado eléctrico se queda 3-4 horas antes del tiempo real, y todo lo que pasa desde esas 4 horas antes hasta el tiempo real ya es el tiempo que queda para el centro de control de red eléctrica, para conseguir ese ajuste perfecto entre generación y demanda. Y finalmente, bueno, pues tenemos los consumidores o los comercializadores, que son los que presentan las ofertas de compra de energía en esta bolsa de energía que gestionamos. Esto, pues, a grandes rasgos, es nuestro sistema eléctrico en cuanto a lo que es tanto la física como la organización del mercado, expuesto de forma muy esquemática. Como decía, nuestro sistema está integrado dentro del sistema eléctrico europeo. Está bastante bien interconectado con Portugal, lo cual hace posible ese mercado ibérico, pero sin embargo tenemos una interconexión, como también se ha dicho aquí, muy débil con el resto del sistema europeo. La interconexión con Francia en estos momentos está constituida únicamente por 2 líneas de 400 kilovoltios y 2 líneas de 220 kilovoltios, lo cual da una capacidad comercial de intercambio muy pequeña, pues podemos estar hablando del orden de 1.000-1.300 megavatios sobre demandas de 40-45.000 de demanda máxima alcanzada en nuestro país, pues son valores realmente pequeños de capacidad de intercambio con el resto del sistema europeo.
En cuanto a lo que es la posible ampliación de esta capacidad de intercambio, en este momento está en construcción una nueva interconexión con Francia en el lado de Cataluña, que en principio se espera que esté terminada hacia el 2014 y que posiblemente pues, duplicará la capacidad actual comercial con Francia, pero que en todo caso la seguirá dejando en valores todavía muy pequeños. Será necesario seguir insistiendo en los refuerzos de la interconexión con Francia. En definitiva son las interconexiones que nos unen con el resto del sistema europeo. En cuanto a la forma de la curva de la demanda en nuestro país, es una curva que va variando dependiendo de la época del año. Aquí tenemos representadas dos curvas típicas de dos periodos extremos. La de arriba representa una curva típica, no tan típica porque es la curva del último récord histórico, el cual tiene esa particularidad, pero bueno, es una típica curva de invierno en cuanto a su forma. Tiene dos puntas, una por la mañana, un poquito más baja que la punta de la tarde, y un valle bastante pronunciado en las horas nocturnas. La curva de verano es una curva donde desaparecen esas dos puntas. Realmente hay una única punta que típicamente se produce alrededor de las 13:30 y bueno, dependiendo de la temperatura del día, pues alcanza valores más o menos elevados en relación a la climatización cada vez, o antes de la crisis, cada vez más intensivo. En los últimos años se ve que hasta ahí también ha llegado la crisis. De hecho, como pueden ver, los valores de los récords se han alcanzado el de invierno del 2007 y ya han pasado casi 5 años, y el de verano en el 2010. Han pasado ya casi 2 años. Bueno, ¿cómo cubrimos esta demanda? ¿Qué recursos tenemos para cubrir esta demanda? Pues los que tenemos en esta transparencia. La potencia instalada en enero de 2012 es la cifra que tenemos aquí, estos 97.213 megavatios. Hay que hacer dos matizaciones respecto a la cifra que se ha comentado aquí antes de la parada de café. Se ha hablado de 106.000 megavatios. Esa cifra incluye la potencia instalada extrapeninsular, tanto en Canarias como en Baleares. Y por otro lado es una cifra bruta. Estos 97.000 megavatios son potencias netas. Potencia ya es contar los servicios auxiliares de cada una de las centrales. En cualquier caso, es una cantidad muy importante, sobre todo en relación con los valores de demanda que hemos visto. Bien, es verdad que muchas de las tecnologías que aparecen aquí, pues sus factores de utilización son relativamente pequeños, digamos, reducidos, y su disponibilidad no siempre se puede asegurar en el momento en que la demanda tiene los máximos requerimientos. En cualquier caso, en este momento la tecnología que tiene una mayor proporción en el mix de generación en cuanto a potencia instalada es el ciclo combinado con esos casi 25.000 megavatios, y ya la segunda que aparece es una renovable, la eólica, que pues, es quizá de las que antes han empezado y ha alcanzado un valor pues, próximo a los 21.000 megavatios. De hecho, en este momento ya ha superado los 21.000 megavatios. Y la siguiente, pues ya pasamos a la hidráulica, que es una tecnología que tiene la potencia prácticamente estancada en los últimos 20-25 años. Realmente el aprovechamiento hidráulico de las cuencas ya se ha hecho, se hizo en el pasado, y es difícil pues, que esta cifra crezca de manera importante en el futuro. El resto de tecnologías, pues todas son importantes, pero bueno, tienen porcentajes ya cada vez menores. O sea, por encima del 10 queda el carbón en ese 11,5%. Y ya fijándonos en la solar,
En concreto en la solar térmica, pues tenemos ahí esos 1150 megavatios, que como digo, a día de hoy, esto es en enero, a día de hoy ya son 1250, bueno, entonces representaba el 1,2% de la potencia instalada. Si nos fijamos en la gráfica que tenemos abajo, de cobertura-demanda, podemos ver que en algunos casos la participación en esta cobertura de la demanda, las proporciones cambian notablemente respecto a la potencia instalada. Así podemos ver que mientras, por ejemplo, la potencia instalada nuclear son 6,7%, sin embargo su participación en la cobertura está por encima del 20%. Esto es debido a que es una tecnología que funciona en muchísimas horas al año, prácticamente las 8.700 horas del año, excepto paradas para recarga o por mantenimiento. Hay otras tecnologías que funcionan, digamos, siempre que hay recurso, pero como decía antes, no siempre hay recurso. Pues puede ser el caso de la eólica, que con un 21% de la potencia instalada pues ha representado una participación en la cobertura de un 16%, que es una cifra también muy importante. Y ya hablando de lo que hemos venido aquí a hablar, que es de la solar y en particular de la termosolar, pues vemos que en potencia instalada tenemos aproximadamente entre ambas un 5,3%, 5,4%, y en participación en cobertura los porcentajes bajan un poco, en ambos casos, tanto en fotovoltaica como en solar termoeléctrica. Solar termoeléctrica el año pasado ha aportado a la cobertura pues un 0,77% de la energía consumida en el país. Bueno, vamos a ver en qué contexto Red Eléctrica integra renovables en el sistema. Nosotros hacemos todo lo posible por aprovechar al máximo un mix de generación que no definimos. Dentro de esa definición del mix, donde como digo no participa Red Eléctrica, uno de los condicionantes fundamentales pues es la estrategia europea del 2020, donde de lo que se trata de, pues como podemos ver aquí, reducir un 20% las emisiones de gas de efecto invernadero, aumentando un 20% la energía final procedente de renovables y reduciendo un 20% del consumo respecto a unas cifras de referencia. Dentro de esta estrategia, para conseguir un 20% de energía final renovable, el sistema eléctrico digamos que tiene que hacer un sobreesfuerzo, si vamos a hablar en estos términos, y alcanzar aproximadamente un 40 o un 42% de participación de renovables en el 2020 para que la energía final primaria en España alcance ese 20%. Lo dicho de otra manera, para compensar la gasolina que todos quemamos en nuestros coches, porque coches eléctricos hasta ahora he visto solo uno aparcado en la calle. O sea, realmente todos utilizamos en el transporte, por ejemplo, pues, fuentes de energía no renovables para conseguir ese balance final de un 20%. El sistema eléctrico, como digo, tiene que llegar a este 40-42% en el 2020. Entonces, el integrar las energías renovables en el sistema eléctrico, como ya se ha ido apuntando aquí, representa retos nada simples y que pues, requieren muchas veces el cambiar las formas de hacer las cosas en la operación del sistema para conseguir que al final tengamos la misma calidad de servicio, porque eso evidentemente es algo que seguro nadie va a renunciar a ello, mantener la calidad de servicio y la garantía de suministro, y a la vez, como digo, conseguir integrar unas tecnologías que, como ya se ha dicho aquí, cada una con sus características, cada una es como es, pero que en algunos casos pues, nos ponen las cosas a veces, digamos, no fácil. Tenemos aquí el crecimiento de las tres tecnologías renovables principales en cuanto a volumen
en nuestro sistema. La eólica, como podemos ver, arranca a finales de los 90 ya con fuerza. Hemos alcanzado potencias, como hemos visto, importantísimas. En la gráfica del medio representa la fotovoltaica, donde queda perfectamente retratada la burbuja del 2008 y el frenazo posterior. Y la gráfica de la derecha representa la evolución de la termosfera, que quizá tiene pues una cierta similitud con el arranque de la eólica. Como digo, estas tecnologías pues, tienen cada uno unas características diferentes, pero en definitiva nosotros lo que necesitamos es cubrir una demanda que es la que es y que no pregunta si hace viento o si hace sol. Simplemente enciende la luz o conecta lo que necesita en el enchufe. Entonces, las tecnologías que tienen un comportamiento dependiente de fuentes primarias que no son controlables representan realmente un reto. Adicionalmente, tenemos que intentar evitar todo tipo de congestiones en la evacuación. Realmente, y aquí sí que querría detenerme un instante, muchas veces se dice que hay problemas para integrar las renovables en la red. Realmente el problema es integrarlo en el sistema, no en la red. La red de transporte en España tiene capacidad bastante grande y con una holgura suficiente para dar cabida a todas las renovables que tenemos en este momento. De hecho, las limitaciones a la producción eólica, la inmensa mayoría son simplemente por falta de demanda en el sistema. Son muy raras, realmente muy raras limitaciones cuando hay sobrecargas en la red de transporte. Realmente son anecdóticas. Otro reto que plantean en algunas renovables, no es el caso de la termosolar, pero sí más el de la fotovoltaica, sobre todo en el pasado, es la falta de observabilidad y una dispersión grande por el propio tamaño de las plantas. Hay otras cuestiones quizá más técnicas, como puede ser el control de tensión o el comportamiento ante perturbaciones de grupos de tensión, que también han ido presentando retos que se han ido solucionando no sin esfuerzo. Uno de los puntos fundamentales para conseguir esta integración de forma exitosa en el sistema español ha sido la creación por parte de Red Eléctrica España del Centro de Control de Régimen Especial, el CECRE. Es una parte dedicada, o específicamente dedicada dentro de lo que es el departamento que tengo la suerte de dirigir, el Centro de Control Eléctrico, como digo, especialmente dedicada al régimen especial y muy particularmente a todas las tecnologías renovables que, como hemos visto, presentan ciertas características que son un reto para la operación del sistema. En definitiva, el CECRE lo que nos da es sobre todo observabilidad y controlabilidad de todos los recursos renovables, de gran cantidad de los recursos renovables del sistema, para poder garantizar la seguridad del sistema. Bueno, y pasando ya a lo que es propiamente la termosolar dentro de toda esta visión más amplia del sistema eléctrico y cómo lo operamos, pues como vemos, la evolución de la termosolar está siendo muy rápida y muy importante, y no voy a hablar ni de dinero ni de informes, no sé lo que pasará en el futuro, pero sí que, como decía antes, la pinta es por lo menos la del arranque de la eólica. No sabemos hasta dónde llega, pero bueno, la verdad es que puede llegar a alcanzar potencias importantes. En principio, los planes eran esos 500 megavatios en el 2010, que ya se han alcanzado, y en 2016 pues, vamos a hablar de esos 3.300 megavatios, y ahora cantidades menores con anterioridad, 5.000 megavatios en el 2020. Bueno, realmente será lo que tenga que ser y lo que la regulación permita que sea, pero que en cualquier caso nosotros debemos estar preparados para darles cabida en el sistema. ¿Cómo se comporta la termosolar?
pues estas son algunas gráficas pues abundando en lo que ya hemos visto en ponencias anteriores. Aquí tenemos las producciones de la termosolar en el 2010, pues ordenadas en función de su producción a lo largo de las distintas horas del día o los distintos meses del año. Evidentemente las producciones están concentradas durante las horas de mayor radiación solar, pero también es claro que se ve el efecto de la capacidad de almacenamiento de algunas plantas termosolares, produciendo incluso durante horas nocturnas. Pero que en cualquier caso la mayoría de las producciones se concentran en las horas de mayor insolación. En cuanto a su producción repartida a lo largo del año, pues vemos que lógicamente los meses con mayores producciones son los meses de verano, donde alcanzamos producciones, factores de utilización en torno al 35% en agosto, el mes que más factor tenemos, y bajamos a factores en torno al 5, 6, 8% en los meses de invierno. Yo sin querer polemizar aquí, evidentemente cada tecnología tiene su lugar, pero a mí me parece difícil que se pueda prescindir con mucha potencia termosolar que instalemos hoy por hoy de los ciclos combinados para cubrir la demanda de invierno, vistas estas gráficas, pero bueno, es una opinión fundada. Bueno, en cuanto a lo que son las curvas de producción, dependiendo de la época del año, pues tenemos aquí dos curvas típicas de producción de invierno y de verano, y diferenciando también una planta con capacidad de almacenamiento y otra, la curva roja, sin capacidad de almacenamiento. Realmente la planta con capacidad de almacenamiento, pues en todos los casos tiene una producción más predecible, sobre todo en invierno, y además es capaz de colocarla en las horas, en principio, con mayor demanda. La planta sin capacidad de almacenamiento realmente coloca la producción cuando tiene el recurso primario, que en general coincide también con horas de demanda importante, aunque no siempre. Simplemente como ejemplo puntual, pero la última reducción de producción eólica que hemos realizado pues se produjo el domingo pasado a las 3:30 de la tarde. Bueno, pues el domingo la actividad económica es muy baja y cuando hace buen tiempo solemos irnos al campo de paseo, la demanda eléctrica baja muchísimo y pues puede llegar la circunstancia de que no quepa toda la producción renovable que hay en ese momento. Si hace mucho viento, pues no cabe. Si hace mucho viento y mucho sol, pues cabe menos todavía. Entonces, en el caso de la termosolar con almacenamiento, evidentemente eso es una gran ventaja, porque lo que no se pueda producir a esa hora se podrá producir más tarde cuando volvamos a casa ese mismo domingo para cubrir la punta del día. Pero en el caso de que no haya almacenamiento, como en el caso de la eólica, que ya iba a pasar este domingo, pues hay una producción que se desaprovecha. Aquí tenemos una comparación con, digamos, sus primos, las fotovoltaicas. La curva de producción fotovoltaica, la verdad es que cuando hace sol y realmente el día es despejado, dibuja unas curvas realmente perfectas. Son curvas de producción donde se ve pues, la evolución del sol con muchísima claridad. Las curvas de invierno, pues las producciones de invierno, sobre todo fotovoltaicas, están muy sometidas a las diferentes inclemencias del tiempo. En el caso del verano, pues eso afecta menos y tenemos curvas, como digo, más perfectas. De todas maneras, estas curvas representan las producciones de plantas particulares. En el caso de la fotovoltaica, si presentásemos la curva agregada de toda la península, realmente se van compensando unas variaciones con otras. En el caso de termosolar también sucede algo parecido.
Diferencias importantes entre unas y otras. Bueno, las fotovoltaicas son mucho más escalables, están basadas en electrónica de potencia, no tienen capacidad de almacenamiento, con lo cual esa escalabilidad pues, da la posibilidad a implementar cuestiones como el autoconsumo, el balance neto, que está hablando bastante de ello, lo cual pues, en principio a la termosolar es un campo que le queda inalcanzable. Sin embargo, la termosolar tiene otras particularidades que en principio para el sistema eléctrico son positivas. Son máquinas síncronas convencionales, máquinas, por así decirlo, de toda la vida, no tienen problemas en principio con huecos de tensión, dan una estabilidad importante al sistema, dan inercia al sistema, tienen un buen comportamiento frente a perturbaciones, pueden regular bien tensión. Es una producción centralizada, con lo cual tiene una fácil observabilidad y controlabilidad para nosotros. De hecho, la termosolar, de todo el régimen especial, es la única tecnología que está observada y es controlable al 100%. Todas las plantas son mayores de 10 megavatios, con lo cual el 100% de la potencia instalada es controlable y observable, lo cual es muy positivo. Y tiene rampas de aumento de producción, en algunos casos muy pronunciadas, en principio siguiendo digamos, la propia disponibilidad del recurso primario, pero en el caso de tener almacenamiento eso lo podría ejecutar a requerimiento del operador del sistema. Desde el punto de vista de la gestionabilidad, bueno, realmente una gran cantidad de plantas termosolares han pasado las pruebas de gestionabilidad, son gestionables. Esto quiere decir que son capaces de seguir básicamente las instrucciones que le demos sin tener un vertido de energía primaria, es decir, son capaces de reducir producción cuando se les pide, almacenar esa energía y devolverla al sistema cuando se le pide. Esas pruebas están protocolizadas y han sido pasadas por gran cantidad de plantas de forma satisfactoria, con lo cual es algo muy positivo. Lo que ya desde nuestro punto de vista es menos positivo es que después de pasar esas pruebas la participación en los servicios de ajuste del sistema ya no es, no es tan generalizado. Realmente todavía ninguna planta termosolar está participando en los servicios de ajuste del sistema como tal, no está participando en el mercado de gestión de desvíos, en la terciaria y por supuesto en regulación secundaria, cuando técnicamente lo podría hacer. Entendemos que es una cuestión económica, técnica evidentemente no lo es. Y ya para finalizar, no sé si bueno, creemos que Red Eléctrica que hemos conseguido un nivel de penetración de renovables muy importante, seguirá, en principio, la previsión es que siga aumentando más allá de avatares regulatorios y todo esto supone pues, el aumentar pues, exigencias tecnológicas a las plantas, no solo a las plantas, sino como decía también al principio, hacia nosotros mismos, la forma de operar el sistema, desarrollar mejores herramientas de predicción y la necesidad de un mix de generación flexible. Yo aquí sí que querría subrayar otra vez más que muchas de las cosas que se han alcanzado en integración de renovables es mérito, por supuesto, de esa adecuación tecnológica de las renovables, aunque esté mal decirlo, también es parte del mérito del operador del sistema, pero también es mérito del mix de generación que hay en España. Es decir, tenemos un parque de ciclos combinados que son muy flexibles en el arranque y parada, y tenemos un parque de generación hidráulica también muy flexible, con una potencia de bombeo importante y que ojalá fuese mayor, que permite absorber esas variabilidades del resto de renovables. En ese sentido, las plantas termosolares podrían
si participasen en los servicios de ajuste, no solo no ser consumidores de esos servicios, de estas otras tecnologías de hidráulica y ciclos, sino que ellas mismas también de alguna manera aportar en la medida que puedan parte de esos servicios. Y bueno, pues yo creo que para finalizar, volver a subrayar la importancia de aumentar la interconexión con el resto del sistema europeo a través de Francia, el aumentar, como decía hace un momento, la capacidad de bombeo y otro tipo de medidas que ya no voy a entrar en más detalle, pero que podrían ser cuestiones relacionadas con gestión de demanda, que permitan aplanar la curva de demanda y faciliten también la integración de renovables. En fin, es un camino que hemos empezado ya hace un par de lustros y nos queda todavía mucho por delante y mucho por hacer. Muchas gracias.